Baixa pa, coeti, peina, coina, aye poi, ma penerendape, ayuma, awiruma nyandebe, pende programa, entero beteba pehenduseba, hira mahina, ya ajatoralo hermano cuera. Arpa puro riporana, jebe peina, penaguino pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuaguibé, peina yepuita sombaretepe, cajatorari que fuera. Edición número 987, audio imaginario que Éxodo, capítulo 3, verso 3, tenón de otro mí, vega tu pa, me yaja, soyan deporte, te veloina. Más 59598516297 vende cargo y te vemos hoy. Haname, allá petemos a prender a perepetín, abrazo, rompe espalda, paretea, cubo por y que fuera. Y ahí cumbu feo, imagina ñande cari pemia cupona, peina yajar y ese ñande estudio y ahí cumbu yajao. Más 5959856889824 línea activo ahí no más habilitado y te ve como ahí no. Ñande línea ñande comunican más pembo usamos pende mensaje y fuera pembo oiga tú. Abo yo yuremos ñande qué fea sea. Bueno, yure ñande estudio de Juan, hey. Audio, hey. La pinta, o sea. Ya llegué por el cata. Bueno, ella recogen del grupo de estudio Inyección de Esperanza, ¿no está? Grupo de estudio de capacitación, para Pepe en Dulcebeo, para estudio con todos los textos bíblicos, todas las evidencias escriturales, arqueológicas, históricas, preguntas y respuestas, RRA. Me amo a recondín llamado Ina, pastorea C. Soy un hermano, una hermana que tenemos un llamado a trabajar en el reino de Iyaina y Catuy de Pan de Siri. Bueno, ya ni contactar lo mitad más 59598516297 ya yuye pues vea con grupo ve ya no conoce ya va apoya yo corregir yo educar apeito la ordenamiento la unción allá ya pues más cancha vaina vea vaina. Bueno, TikTok bebé se topata de Emilio va que veja añan de Facebook y en de congregación de Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE, kilómetro 9,5, Monda, Personería Jurídica 8045, Loina. Bueno. Paciencia y mina, se deje Mariana, y oye. Bueno, se puede avisar tan de mañana y malañan de primer la veces seguía YouTube y naca hija torada veces seguía y na vamos a estar ahí verme notificación la yupio anga la ca hija torada video estudio ñan de YouTube. Bueno, gracias que Alejo Robadín se puede saber a ver apoyando el programa y el estudio en el trabajo investigativo areco a ver caray catupurum barete pona a ver ahí con hermano Alejo ese abogue muy al día y no están lo poniendo no sé gracias que Alejo Robadín Urde Caldea hoy día está ubicado en Irak Urucache a ver la ya por anducho ve ahí curiñan de la bueno mije y escuela Abraham egipcio y Dios y nada que ver será Urde Caldea nada a ver Urucapaiteyan de la materiales mapa información peipotago angara cata pm va hoy na Irak verá acá ende baje sí Irak Urde Caldea, territorio de Irak actualmente. Encima que estaba lo en Babilonia también, da yo ir a la egipcio, pero echaba y este ahora en los instantes. Va, ese una pepillera, es la entender, la vende marca de ubicación pe mapa. Bueno, Urde Caldea era territorio de Babilonia según el mapa. Bueno, Antiguo Testamento. El papá de antepasado de Abraham, Aram, mía. Sí, Siria, ¿ves? Aram, o pues está Siria, ver acá.
Pero Abraham ya probablemente él nació en Ur de Caldea, territorio de, en ese tiempo Babilonia, más conocido hoy día como Irak, iraquí. Bueno, pero ya me está lejos Rodadín, allá se embudió tu muy bien. Vea con otro. Este es, para mí por anduva cuñan de Jerusalén, yo hoy cuase y guiguría allá. Hoy quien bogue Israel en la tierra prometida, si ya existía Jerusalén, Sira, o si estima será. Y según este material, los bucañan de Alejo Robadín, AB, peaje y AB, Jebus, Jeraja, Pesa Jeraracae, Apeije y hoy que rey David y con la guerra, Buriguara, Blim Blam, Ja o conquistaja, Ja ya pues y la Jerusalén, Ja peaco Jebus, Jerambo Weye, Jebus, peaco Eracae, hay Posalem, hey. O yo topa veo rey de justicia Abraham dio ir acá allá upea la Jerusalén era taina upería ya pero oye pues Jerusalén era acá en la ciudad upei mucho tiempo a webe hoy co upebe mi jebuseo era jebus apei hoy que upebe rey David o mendiz era espada o ganar la guerra a ombojera entonces Jerusalén primera de Crónica 11:4 lo inda primera de Crónica 11:4. Bueno, excelente Alejo Rodadín, muchísimas gracias, manazo querido. Tu chiste y pollo a pigo MS, de aquí para allá con la investigación allá puedo a ver si ahí responde Pablo y la con algo está y con esa. Esto demanda tiempo. Así que ya agradecer ya hermano Alejo venimos tiempo a responder de buscar de la material ahí. Bueno, a pesar, y ya puedo me catoño un día para allá hablar el programa. Y porque no sabe, no mango, hermano, ahí doy cuay, viene mango la. Doy cuay, viene mango la olla poja, pregunta ahí. Porque si él sabía por qué haría esa pregunta, o sea, ¿acaso hey, Moisés entonces no conocía el nombre hebreo del padre? Hey? Ya que hace la pregunta, si me preguntan tu nombre, ¿qué le responderé? Hey? 3:13 me igual. Bueno, dice a mí, vaya reina valera. Ya de coina, hay una versión de cuera pesa avisando a lo mitad la ya puedo la pene comentario y anga la más o menos edición para la pipurua. Oye, a ver tiene ve x digo pean wa hekan va texto va. Ya se can vean versión textual parece de allá, pero pan hoy 1 2 3 4. Bueno, por lo menos a ver, Peaco Reina Valera Bella Mañamí 3:13. Dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? Ah, sí, ando y cuay, hermano. ¿Qué le responderé? No, él no sabía todavía el nombre. A Pepe ya no igual, me hacer la evaluar porque me supongo que no voy a pecho y la era porque Anran, yo cabet, pero ellos eran de la tribu de Leví, me supongo que ellos sabían el nombre ya. A lo mejor es Sarai, es una parte oscura de la escritura que no me comprometo a investigar, porque va a sea. Va, eres Moisés no y a ver la tera o Sarai y otro. ¿Por qué Moisés no sabía el nombre del padre en hebreo? Siendo que él tenía contacto con la. No, él lo que tenía solamente contacto con él creó. Ojo y miércoles y tú has ya a lo mejor pues Sarai ya. Ahora que después pues está la ya calculaba que sueñan de allá 2 años mi menor recuerda la home y la opita y tema la palacio. Bueno, a los 13 años más o menos 13, 14 años ya por el recorrido, misa, ya yo topa mi pero tú sabes y Emma ya los 40 años y vi más a Eurecobe o yo topa la y gente cueran. A o cañiguri a la edad de 40.
Y se habrá olvidado, puede ser que haya ocurrido, ese será. Después cuando mando hasta una cosa, Fabián, vos te vas a acordar, hermano. Algo de tus 2 años te vas a acordar, vio vos. Todos los oyentes me ponen tú ahí. A ver, Fabián, y será posible, o sea, la de Saray. Tú vas a hacer tu análisis. Si es que sabía, a los 2 años, y verla y si, bueno, Ejiet Asher Ejiet, Yud Hei Va Hei. Este es el Shen Kadosh de Abba. Este es el nombre Kadosh, el nombre santo. Pues será algo ahí manduata. 40 años yo topa allí la gente cuera de Curipe. Ape o Yucala de egipcio y con la yedi para allá. Y a lo mejor no todos conocían también. A lo mejor no todos conocían también. Y había también nombre de otros dioses, pues para poder manejar estos nombres de dioses, porque mi misma y la israelita idólatra y bombare. Me juntaba con mi egipcio. Bueno, Moisés probablemente no conocía el nombre del Eterno, pero los ancianos y líderes de cada tribu de Israel tenían conocimiento del nombre de Elohim. A ver, a tu baño en el comentario. Moisés no, pues él no era líder de la tribu de Israel todavía. No. Entonces, probablemente los que conocían el nombre eran, a ver, que analiza por los jefes de cada tribu. Y alguno que otro puede ser. Génesis 12:8. Génesis 12:8 ya allí está Génesis, verá. Ya mañana va a poner un pebe porque para algo interesante será. Acá me preguntan si la versión de la Reina Valera se puede usar sin ningún problema para... Sí, no, meterle nomás. Reina Valera, y te di la diferencia con la Antiguo Testamento, Nuevo Testamento 22, digo, no hay problema. Pero acá por lo menos para estos estudios se puede usar Reina Valera, sí, no hay problema. Si hay variantes, sé por avisar también. O pregunten, como hace alguno. Voy a llenar texto. Génesis 12:8. Va, a ver, y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí altar al Todopoderoso e invocó el nombre del Todopoderoso. Abraham vio. Sí, Abraham conocía el nombre. Sí, obviamente ese papá. No, Pepe. Génesis 12:8. Abraham sabía el nombre, será. Bueno. Lo estoy buscando rastro de... No, probablemente no es difícil. Ya topaigo evidencia de que ya a lo mejor a tu Shariema como Moisés pero revelar los nombres. Creo que no, hermano. No hay tiempo, pues. Oye, te digo, a ver, yo disparar, curioso, yo topa más yetron y allí cuapamos la historia si ya estudiamos, pero. A ver, yo topada y na la. A ver, yo topada y na la el Todopoderoso. A Pepe hoy cuata la Jera. Bueno, 12:8 ve Abraham conocía el nombre. Y me supongo que habrá enseñado a su descendencia. Ambos en Isaac, Isaac es Jacob no era de las 12 tribus. Y ahí entre las 12 tribus se preservó el nombre entre los la mi burubisha cuera tendota cada pueblo, cada tribu tendota burubisha coro y cuata acá tu atención y reunión horas güey. O invocamos ante con era es porque se coge en dula ignoración cuera es el todopoderoso a socorrer y allá pues son igual. Esta mañana de ella de copa otra referencia a ver 13:4 ve Génesis veña mañana y al lugar del altar que había hecho allí e invocó allí Abraham el nombre, sí. Abraham invocó el nombre, ya con 2 versículos que Abraham conocía el nombre del Todopoderoso. Antes de Abraham,
Benjamín. ¿Y cómo es eso allá? ¿Cómo es si Abraham era gentil? ¿Cómo conocía el nombre del Todopoderoso? Hey? Pero justamente anteayer tuvimos una reunión de estudio con los pastores. Pago ser la hago eso de fuera. Anina ñande yimo atila Israel o existi wiente man la ñande yara o existita. Ñande yara o existi un maite iba. Ñande te a veces ya amo que Israel, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, Abraham, acá una pregunta. Coya puedo tapizar. Más obvio es que el Todopoderoso no era solamente que se reveló a Israel, única nación, ¿vente? Anterior a Israel existía gente, o existía Adán, miañe moñareo, miango y cuala. Ya se manejaba el nombre, probablemente. Sí. Génesis 4:6, mañana. Génesis 4:6. Muy por aveina. Génesis 4:6 o 6:4 tiene que ser. Donde se habla, se invocó ya el nombre del Todopoderoso. Donde ya invocaban. Que lo mitad. Que yo no figura ahí. A ver. Hay una parte en Génesis, no es Génesis 4:6, hermano querido. Génesis 4:6 y Génesis 4:6, entonces Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Puede ser 4:26. 4:26 Génesis. Y Set le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Sí. A ver, 4:26, hermano. No es 4:6. 4:26, ve corregimina, bebé. A lo que me estaba preguntando acá. Si Abraham bohue palomitón y cuaman la tera. A ver, 4:26, ve. Y a Set también le nació su hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Todopoderoso. Sí, ahí está. Claro y conciso. Reina Valera y Arial Leve. Bueno, entonces, Moisés ya más o menos va a para porque no hay tiempo y no hubo tiempo para que se le enseñe ya. Pero sabemos de los israelitas, líderes, Murubishá y algunos que otros temerosos, que ellos conocían el nombre. Abraham y Cuadra en la tera en tiempo de Noé. Conocían también el nombre. Peine con la tesara y ve. Yo creo que cuando se prohibió invocar el nombre y nomás ya hubo el problema, será. Una ley judía de prohibición de invocar el nombre. A Pepo y con la dentro cambiado un guarej y la tera fuera de en la parte donde estaba el nombre del Todopoderoso. O traducción guarej y la Biblia, o Moí Adonai, o Moí Elohim. Jaupebe hoy con la dice, hermano. Bueno. A ver, un comentario interesante. Abraham conocía el nombre y enseñó a su descendencia, pero antes de Abraham ya se invocaba también el nombre. No recuerdo nomás. No, vengo en que te responde. Génesis 4:6, no. Tiene que ser 4:26. Otro. Es mentira que nadie supo el nombre verdadero del Padre, ya que así dicen mucho, por eso que no se debe de invocar. Eso piensan que te ya lees y no lo oye cuajaja. Más viejo es indeumia, hermano. ¿Quién es, hermano? Benito. Hermano Benito, o sea. ¿Cómo te va, che, Benito, Bueno, nadie, es mentira que nadie sabe o nadie supo el nombre
del Padre. Por eso es que no se permite invocar o se prohíbe la invocación, va. Eso no, es porque no se supo, claro que se supo. Aunque tengo ya Abraham hoy cua los hijos de Noé, un mío y cua pan de negra. O sea, no hay un versículo que diga que nadie sabía el nombre. O sea, las hijas de Pea Benito, hermano, te tienen que mostrar versículos bíblicos. Anotamina, Pea, aunque te orero estudiar, a ver. He anotado y Pea, esa caso de cuera. Oye, cuán. Se conocía con el nombre. No, es que nadie conocía. Entonces, al fin y al cabo, con la jera, pero más viendo y cuál la jera, entonces va a ser un Elohim sin nombre otra vez. No hay sentido, yumba. Eso oye, más bien entonces la jera, más viendo y cuál no la jera, con lo mismo que no un Elohim sin nombre. Pero algo tiene nombre. No hay que usar el nombre verdadero porque puede ser que cometamos pecado. Dice luego la palabra que no hay que tomar su nombre en mano, pero hermano querido, ¿y por qué? Entonces vos por eso usas a Jehová, ¿vio? O sea, de Ipuruya el nombre verdadero, pues no es cometer pecado, pero sí embojer a Jehová. Por eso nosotros usamos el nombre de Jehová, que es un representativo. Ese yo sé. Pero hace sacátalo mitadme por la Biblia que ese yo sé que es así. Pero ese no es el nombre verdadero, va a tener razón. Por un lado tener razón. Jehová no es el nombre verdadero, es la tera verdadero del Todopoderoso, para ti nombre representativo. Pero según vos acá, yo veo que ustedes dicen, bueno, por Ero y Purú Jehová, Ponoro y Purú la nombre verdadero, porque Ero y Purú la nombre verdadero, Oro pecata, jamoje y upea. Porque el texto que vos me das no tomará su santo nombre en vano. De Irinde, no use su nombre. De Curicuamba, Eva dice no tomar su santo nombre en vano. De Curicuamba, hermano querido, hay que me está enviando el mensaje. Terminación 314. ¿Vos sabés qué significa ese no tomar en vano el nombre del Eterno? Anire y puru pare y la jera, porque si no no invoquen el nombre. Ahí vio, ahí se hace, Biblia, cada uno en sus versiones. A esa se vete y parte y jabe, ani que más vete o invocar la ñan de yararera. Ani que más vete, está prohibido invocar el nombre. ¿Será que hay ese versículo bíblico? Sí, que no. Y el mismo problema que vos tenés acá, o tu congregación, no sé si sos pastor, terminación 314, la misma cosa de entender Baijaisha o entender a los judíos, porque ellos también dicen que no hay que invocar nomás el nombre, que es un nombre muy sagrado y bueno. Pero según de entender Baijaisha de versículo. Ahí vos te dice, en la parte que vos te referís, dice, Anire y Purupareí la jera. No vaya a usar de balde su nombre, Anire cualquier pretexto, Jaripuruma la jera, ande yapujina. Inclusive hay una parte donde dice que no hay que jurar en vano por el nombre del Altísimo. Que sí que se juraba en su nombre, hermano querido. Se juraba en su nombre. Entonces, eso todo ya puta la juramento la jera vela y meri y hay alguno la más vendo y cuál la jera. Eso es mentira. Eso es mentira. Se supo, se sabía, se manejaba del nombre, sí. A bebé y que tainanga 314 ve. Pelle preparar ese, bebé le gusto taina. Pero ya hasta ya se la más o menos va ese te va esa oña pronunciar en hebreo. Porque ahí muy bueno le pregunta respecto al 314, he visto ahí que era de la Reina Valera que me había preguntado. Sí, está bien traducido el nombre del Todopoderoso de la Reina Valera, donde él dice que
donde él dice, yo soy el que soy. Bueno, yo soy el que soy. Si yo seré el que seré, tiene que ser en hebreo, será. Porque ahí está, yo soy, tiempo presente allá. Pero en hebreo, o parece que no ya que tape ahí utobeja, ve. Ya bote teteta ese. Pues en hebreo pe ya jata, ¿no? Ya conjugan ya ponen a ver hayat mía. Allá. Hayat allá. Ya de ya ni hoy la hebreo, ¿verdad? Hasta hayat allá. Bueno. Allá coge dice ñande ya puru ya confirman a pedir palabra. Hayat hayat en hebreo seré. Bueno. Va, yo soy el que soy, ¿verdad? Esa es la Reina Valera. Y en las otras versiones, pero revisa a mí mis otras versiones, porque en hebreo, yo seré el que seré, tajina, güey. Y acá preguntan si hace diferencia el nombre o el significado del nombre en pasado, presente o futuro. Al fin y al cabo es un nombre y no tiene nada que ver para entrar en discusiones. Vamos a ver, y ya discutita, Jaina. Pero ya, hago ya entendé por nada, güey. Yo soy, yo seré o yo estoy, mía, todo tiene que ver con el periódico en hebreo y profundo, bebé. Yo estaré haciendo, yo seguiré siendo, no, es que yo soy nomás, el significado. Bueno, Ejiet Asher Ejiet, ahí está, a ver topama, era en hebreo, 3:14 de mañana, ya le mi bebé. 3:14 aleta meme acá vin por ejemplo espectacular como dice a la ya entendemos por lo cual bebé. Y Elohim le dijo a Moshe, Ejiet Asher Ejiet, seré el que seré, ahí está. Moisés por anducho va chico esta su escuela landerera jala yo ese Michael Nembo va chico era la todopoderoso Nembo pues Michael la Nembo va chico esta su de escuela landerera eres supe la cerera eres supe cuera se cerera Ejiet Asher Ejiet, seré el que seré. Aún representada con YHWH. Y se interpreta que dice Yahweh allá. Bueno. Pero la ya éramos Ejiet Asher Ejiet, estamos invocando el nombre, ¿sí o no? Y a ver, ¿sí? Sí, yo creo que sí, porque a ver, en hebreo es Ejiet, Ejiet, Asher Ejiet. A ver, ponando cómo se escribe. No, le responde a este. El que me preguntó si nosotros decimos Ejiet Asher Ejiet en hebreo, estamos ya invocando el nombre del Padre. Entonces no hace falta usar el término Jehová, que es el nombre representativo. Mano, ahí está puruta opea. La iguama holanda hija. Allá. Jala ereo ve Ejiet Asher Ejiet, obviamente en erema en hebreo, seré el que seré. Y te estás refiriendo al Todopoderoso. Está bien, muy importante ahí. Jala eréramo, Yud Hei Va Hei, YHWH, te estás refiriendo también a él. Sí, porque esa letra tiene que ver con la conjugación de Ejiet Asher Ejiet, yo seré el que seré, yo estaré, yo seré siempre. Bueno. No, pero y nada, ahorita que tengo lo discutía, ven. Así le dirás a los israelitas. Ahí está. En la Reina Valera, como dice, a ver, y Ejiet, seré me envió a ustedes. Ejiet. Pero ese es el nombre corto. Porque el nombre completo es Ejiet Asher Ejiet. Reina Valera, y yo soy. A ver, otro por anduce. ¿Cuál es lo correcto? ¿Yo soy el que soy o yo soy? Porque hay dos nombres ahí, no uno nomás. Uno de hoy. Ejiet Asher Ejiet. Seré el que seré. A ver, yo soy, es un nombre de él.
No es otro nombre, es el mismo nombre pero más corto. Lastimosamente la Reina Valera pedía tu mujer esa capa me voy a de PM la Reina Valera upe yo soy oía upe como es upe y hat J-A-H y ese no es, no, tiene que ser Y-A-H de Yahweh, de Yat, que tiene que ver con Hayat y eso, el verbo ser, estar. No, ya no hemos catimbo paitelo. Bueno, a ver, va, esa ya escribí la, el nombre en hebreo, pero Ejiet Asher Ejiet Biore Botaja en Demba esa va. Anotamina, anotamina. Porque pues, otro YHWH se lee Yahweh, se interpreta Yahweh. Pero ahí donde le dice el Todopoderoso a Moisés, Ejiet Asher Ejiet, seré el que seré. Vemoita, te letra E mayúscula, H minúscula, Y minúscula, letra E minúscula, tiene acentos y ari. Apetei H, Ejiet. Apei escribita, apetei A, apetei S, H, E, acento, R, Asher. Ejiet Asher. Apei escribita, E mayúscula, H minúscula, Y minúscula, E minúscula, acentos y ari. Hapetin H. APPG y de Ejiet, Asher, Ejiet. Entre paréntesis, seré el que seré. Este es el nombre. O YHWH. Yud, Hei, Bat, Hei en hebreo. Yahweh. Bueno, ya la hayan interpretado pesa ya. Y otro lo interpreta de otra manera, pero está entre y su división. O sea. Ahora, ¿es correcto decir, en vez de decir Jehová, decir Ejiet, Asher, Ejiet o Yud, Hei, Bad, Hei? Sí, mejor, porque ese va más hacia el nombre original. Bueno, ya pues está, bebé, ya para ahí, no, bebé, bueno, ya continúa, estoy viendo preguntas y nada. Sí. Sí, allá Pepe dije hice 72 y las eras al año de cuespete. Pero bueno, yo llamo que tata güey. Oye, más veces llamo más ella, pues peñaner envía poco te día ahora era vagina. A todos los hermanos fuera. Ya yo echata y yo topata, vos coyetente y con éramos y con emo. Shalom, bendiciones, mante.